Muy buenas tardes, señores magistrados, personal y comunidad pública en general. Continuando con las jornadas académicas sobre lavado de activos y pérdida de dominio, en esta oportunidad me voy a presentar al doctor Marcial Paucar Chapa, quien disertará el tema sobre lavado de activos y criminalidad organizada. Para quienes asisten quizás por primera vez, el doctor Marcial Paucar es fiscal adjunto superior de lavado de activos y pérdida de dominio, profesor de cursos de especialización en lavado de activos en la Universidad San Martín de Porres, Escuela del Ministerio Público, DIRANDRO, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia y otras entidades. Expositor internacional ante la Unión Europea, COPOLAT, y la OEA, CICAT, en materia de lavado de activos. Autor del libro La investigación del delito de lavado de activos, tipologías y jurisprudencia, ARA Editores, Lima 2013. Por favor, quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer nuevamente la gentil invitación por parte de la Escuela de la Corte de Lima para poder en esta tarde con todos ustedes compartir en una nueva oportunidad una disertación sobre un tema bastante importante como lo es el delito de lavado de activos. En esta ocasión vamos a delimitar nuestro tema referido al lavado de activos y la criminalidad organizada, para lo cual vamos a desarrollar el tema en 4 partes, referida en primer lugar a los antecedentes generales. En segundo lugar, vamos a explicar la simbiosis, la relación interna y externa que existe entre el lavado de activos y la criminalidad organizada. Y en tercer lugar, vamos a explicar las etapas y la importancia que tiene el lavado de activos a nivel internacional. Y por último, vamos a hacer un bosquejo, una radiografía respecto a lo que viene a ser el marco normativo. Para ello, frente a ustedes, tienen un par de imágenes. En primer lugar está la agrupación terrorista denominada los talibanes, y en el otro lugar está la fotografía, la imagen del otrora cabecilla del cártel de Cali. El punto importante para poder graficarles estos 2 ejemplos es lo siguiente. Si solamente entendemos el lavado de activos como un fenómeno aislado de la criminalidad organizada, no vamos a entender la génesis a partir de la cual se genera todo el marco normativo internacional sobre la cual los países plasmaron en tratados internacionales toda la regulación referida al sistema de prevención, control, represión penal, etc. Y precisamente en las convenciones de Shanghái, a inicios del siglo XX, se habían elaborado políticas para la lucha contra el tráfico de drogas internacional como un problema de salud pública. Es decir, el problema del tráfico de drogas a inicios del siglo XX solamente estaba encaminada a entender el problema del drogadicto. Estamos hablando de inicio del siglo XX. Sin embargo, ante el fracaso rotundo de estas políticas, no es hasta 1988 en la que se reúnen en Viena, en Austria, una comisión de expertos que enfocan el problema de forma diferente. Oigan, las organizaciones criminales referidas al tráfico ilícito de drogas internacional ya no compete solamente a un problema de salud pública, un problema de drogadictos, de drogodependientes. Esto ya repercute la estabilidad de las bases democráticas de todo Estado moderno. ¿Por qué? En primer lugar, Pablo Escobar venía de ser el cabecilla número 1 del cártel de Medellín hacia los años 70. ¿Y de qué forma había repercutido ello en el Estado colombiano? Este señor, para quienes no lo saben,
había llegado a ocupar un escaño como congresista en Colombia. Es decir, con ello daba muestra clara, evidente, palmaria, de que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas internacional, a través de la corrupción, podía quebrantar, superar, penetrar, traspasar cualquier barrera legal. Los talibanes, tal vez muchos de ustedes no conocen, pero por ejemplo, la mayor cantidad, el 80% de la heroína que llega a Estados Unidos llega a través de la fabricación y elaboración del opio de Afganistán. ¿Y quiénes son los grupos, las agrupaciones que subvencionan y supervisan toda la cadena de producción, desde los primeros productores, que son los campesinos, hasta su traslado a Estambul y su paso por Europa y la conexión que tienen hasta Estados Unidos? Los talibanes. ¿Y de qué forma eso ha repercutido en estas organizaciones terroristas? En poder realizar atentados terroristas a nivel mundial. Hace unos días se ha celebrado el 10º aniversario de uno de los atentados más importantes que se ha realizado el 10 de marzo en Madrid, tan igual o parecido a los atentados sufridos el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Entonces, esta primera introducción parte por mi preocupación respecto a entender que el problema del lavado de activos viene encaminado a través del problema de las organizaciones criminales. Ese es el programa, está dividido en 4 partes. En un primer momento voy a explicarles cuáles son los antecedentes y cuáles son los aspectos y conceptos generales más importantes para poder entender la criminalidad organizada y el lavado de activos. Luego voy a desarrollar la conexión, la vinculación, la simbiosis que existe entre la criminalidad organizada y el lavado de activos. Luego vamos a hablar de las etapas propiamente dichas del lavado de activos y por último el tema del marco normativo nacional. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivirla una sola vez la supera 1.000.000 de veces. No es lo mismo que te la cuenten, ¿verdad? Frente a ustedes tienen una de las más grandes incautaciones a las organizaciones de tráfico ilícito de drogas realizada en una investigación conjunta entre el gobierno español y colombiano, realizada a Loco Barrera, ¿está bien? Son algo de aproximadamente 57 millones de dólares y 18 millones de euros. Acá también tienen otra intervención realizada a través también de la cooperación internacional entre el gobierno español y el colombiano y la FBI también, aproximadamente unos 21 millones de dólares. Y el tema de ustedes dirán, pero doctor, ¿eso ocurre acá en nuestro país? Lastimosamente se ocurre. En esa imagen se proyecta una de las incautaciones realizadas en enero de este año, aproximadamente más de 4 millones de dólares, ¿está bien?, de operaciones de lavado de activos provenientes de la minería ilegal. Doctor, existe la minería ilegal, ¿y a dónde llevan el oro? Lo llevan, imagínense hasta dónde llegan las organizaciones criminales que la llevan en tráfico y contrabando hasta Dubái, los Emiratos Árabes. Muy bien. Pregunta del Consejo Nacional de la Magistratura: ¿cuál fue el instrumento internacional que dio origen a todo el marco normativo nacional respecto al delito de lavado de activos? La Convención de Viena de 1988, que es una convención de Naciones Unidas. ¿Y qué de extraordinario tiene la Convención de Viena? Lo siguiente:
A partir de esta convención se establecen dos parámetros importantes. El primero, evitar la recapitalización de las organizaciones criminales. Es que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, contrabando internacional, redes de corrupción, etcétera, todas tienen un tamiz común, que es, como toda empresa, cobrar, pagar proveedores, pagar materias primas, pagar personal, pagar sicarios, etcétera, y nuevamente regresar y darle vuelta a la cadena productiva. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es evitar la impunidad de los delitos precedentes que originan el lavado de activos. Si nosotros vemos, por ejemplo, hace un mes y medio aproximadamente, una investigación internacional conjunta entre el FBI, la Oficina Federal en Chicago, la Europol, estas tres organizaciones realizaron una investigación de 4 años a un banco, la HSBC, de matriz inglesa. ¿Qué habían detectado en este banco tan importante y prestigioso? Que habían omitido comunicar a la autoridad administrativa correspondiente más de 60,000 transacciones sospechosas, mediante las cuales se lavaron dinero de organizaciones terroristas y los cárteles mexicanos y colombianos. La multa, 191,000 millones de dólares, simplemente para no quebrar. Entonces, esos son los dos objetivos de esta convención. Pero, en la siguiente pregunta que hace el Consejo, ¿cuáles son las principales políticas que se generan a partir de Viena en materia de lavado de activos? Son 6. Y a partir de estas 6 vamos a entender y comprender un poco, oiga doctor, ¿de dónde sale la UIF? ¿De dónde sale que yo cuando viajo en el aeropuerto Jorge Chávez tengo que declarar si llevo más de 15,000 dólares? ¿Por qué es que los bancos tienen que realizar reportes cuando hay operaciones sospechosas? Etcétera, etcétera, etcétera. La primera política que se gesta en Viena es la siguiente. Hasta 1988 no existía el delito de lavado de activos normativamente. Lo que se venía dando en forma jurisprudencial han sido condenas en Estados Unidos por una modalidad de lavado de activos a través del fraude fiscal. Pero eso era de manera jurisprudencial. Y tomando esta base, es que en 1988 establecen lo siguiente: no podemos continuar la batalla contra las organizaciones criminales si no contamos con un delito autónomo que se diferencie, en primer lugar, externamente, una autonomía externa respecto a los delitos alternos. ¿Y cuáles son esos delitos alternos? La receptación, los delitos de encubrimiento y el enriquecimiento ilícito. Es decir, un tipo penal con una estructura y una morfología típica de tal forma, diferente de tal forma, que no haya confusión nunca más con estos tipos penales, que son la receptación, el encubrimiento y el enriquecimiento ilícito, por citar algunos. Pero también se convino en una necesidad de crear un tipo penal diferente e independiente de los delitos precedentes. Es decir, un delito de lavado de activos diferente a tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, corrupción de funcionarios, etc. ¿Por qué? Para diferenciar lo siguiente, que si el autor realiza o comete un delito de tráfico de drogas, trata de personas, corrupción de funcionarios, secuestro, extorsión o cualquier actividad criminal que genere ganancias,
se le pueda procesar, investigar y condenar nuevamente por un delito diferente, lavado de activos. ¿Para qué? Para que el criminal, el delincuente, no haga uso ni disfrute de ese dinero, ganancias, bienes o efectos. Entonces, queda establecido hasta acá que con esta política que se gesta en Viena, lo que se busca es crear un tipo penal con una autonomía externa respecto a los delitos alternos como receptación, encubrimiento, enriquecimiento ilícito, y una autonomía interna respecto a el delito precedente. ¿Está bien? La segunda política, la intermediación financiera. ¿Qué se buscaba, qué se quería con esta política? Era casi imposible concebir un sistema de prevención si no se contaba con la participación activa y obligatoria de todas las entidades financieras. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que dan la cara al enemigo. Es decir, ellos son el primer contacto con las organizaciones criminales cuando van a realizar operaciones de conversión. Es decir, van a colocar, en la primera etapa, en la etapa de colocación, van a colocar el dinero en el sistema financiero. Y todos sabemos, el mejor lugar para ocultar un árbol, ¿dónde es? El bosque. Si yo les digo, oigan, he traído un árbol de eucalipto y lo voy a plantar en un bosque de eucalipto y le doy $1 millón a quien me lo encuentra primero, se tardarían cientos y cientos de años. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque es difícil. Del mismo modo, imagínense, diariamente una sucursal bancaria en el centro de Lima puede realizar o generar más de 100.000 operaciones bancarias al día. Ahora imagínense que durante ese día una organización o un lavador haya realizado solamente 5 operaciones. Casi imposible, ¿verdad? Es casi imposible. Entonces, ¿qué se requirió con esto? Oigan, a los estados les vamos a requerir que compongan, estructuren, moldeen y operativicen un marco normativo de prevención en el cual se establezcan cuáles son los sujetos obligados. En primer lugar, los bancos, las casas de cambio. Desde el decreto legislativo 1106 ya se ha obligado a los notarios también a incorporarse a la batalla de la lucha contra el lavado de activos. Pero no solamente eso, con esta política se crearon por primera vez las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. En todo el mundo se van a establecer dentro del aparato estatal estas unidades de inteligencia financiera. ¿Para qué? Para que estos entes tengan la tarea de realizar la supervisión de todos estos sujetos obligados. Porque si hay una operación sospechosa, el banco reporta a la UIF y la UIF, a través de una actividad de inteligencia, no de campo, va a contrastar esa información y una vez de haber contrastado esta información a través de su base de datos nacional e internacional, porque aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, nuestra UIF forma parte del grupo Egmont, que agrupa a las mejores unidades de inteligencia financiera del mundo. Intercambiando información, detecta que sí, efectivamente, es una operación sospechosa vinculada al lavado de activos. Y lo que va a hacer es elaborar un informe y remitirlo al Ministerio Público para que realice la investigación fiscal. Pues ustedes dirán, doctor, allí se acaba la prevención. Un momentito, eso no es todo. Desde siempre, en todas las zonas francas, las zonas de frontera, de paso internacional, como los aeropuertos internacionales, también se ha superado, se ha especializado bastante en lo que viene a ser las obligaciones administrativas de declarar dinero en efectivo.
y títulos valores al portador. Es por ello que si usted, cualquiera de ustedes, va al aeropuerto, está bien, el día de hoy quiere hacer un viajecito acá cerca nomás a Santiago de Chile, o se quiere ir a Washington, lo primero que van a hacer es preguntarle, señor, ¿usted está llevando más de $10,000? Y si usted está llevando $12,000, tiene que declarar. Doctor, entonces yo puedo llevar $50,000, lo declaro y no hay problema. No, la norma dice que tampoco se puede llevar más de $30,000 en efectivo. Si usted quiere llevar hasta Washington $50,000 para hacer un negocio, para comprar una casa, para dárselo a su abuelita, usted tiene que usar el sistema financiero. No puede utilizar otro sistema. Tiene que utilizar el sistema financiero. ¿Y por qué? Porque si usted utiliza el sistema financiero, va a estar supervisado por la UIF y si es que usted no reúne el perfil económico para poder realizar esa transacción, inmediatamente lo van a reportar. Pero ahí no acaba la cosa. Con la última modificación de la 1106, está bien, si es que ustedes le detectan y le incautan, perdón, la palabra correcta es retener, dice la norma, les retienen un dinero, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, sí, estoy llevando $12,000 y en realidad están llevando $100,000. Han falseado la información. Les van a retener el dinero. Lo van a depositar, lo van a embalar y lo van a depositar en el Banco de la Nación. Ese dinero ya fue, siempre y cuando ustedes puedan acreditar el origen o la procedencia económica de ese dinero. Ustedes dirán, doctor, y en la praxis, cuando se retiene el dinero, la gente va a justificar, la mayoría se desaparece. La mayoría se desaparece. Ya que en esta sala tengo el privilegio de contar con un amigo que me está escuchando y que precisamente varias veces hemos discutido un caso de unos austriacos, bien gracioso. Vienen 3 austriacos desde la ICIP, creo, llegan a Lima y cada uno llevando aproximadamente más de $300,000, en general más de $900,000. No lo declaran, pasan rayos X, no sé cómo los detectan y ellos dicen, este dinero no es de nosotros, nos los han encargado a una persona, fulano de tal, que es un abogado acá en Lima, ¿ya? Y que defiende sus casos en la Sala Penal Nacional, ¿ya? Y ese dinero de nosotros es de él. Hicieron el acta donde interviene el policía, el representante de la SUNAT y el Ministerio Público, y ellos eran citados al día siguiente, si no me equivoco. Tienen 72 horas para poder justificar la procedencia económica. ¿Qué creen ustedes? No, hasta ahora, al día siguiente se regresaron en el primer vuelo comercial allá a Alemania. Nunca más dieron la cara. ¿Ustedes creen que a las organizaciones criminales importa el dinero o perder el dinero? En el lavado de activos no importa perder el dinero. Es por eso que el delito de lavado de activos no exige el animus lucrandi, a diferencia de los delitos patrimoniales, por ejemplo. Entonces, esos son los sistemas de prevención que existen actualmente en la vida cotidiana de todos nosotros. Muy bien. La tercera política es la generación de un espacio único internacional. Si es que, por ejemplo, hay un cártel mexicano que viene acá a Lima, realiza operaciones de siembra, producción de hoja de coca, los trae hasta acá a Lima como pasta básica de cocaína. Y allí también participan chilenos, porque estos chilenos también van a llevar la droga hasta Santiago de Chile, y también vienen unos colombianos que van a llevar la droga hasta Estados Unidos. 4 nacionalidades. Y las operaciones para poder traer el dinero producto de la venta de esa droga se hace a través de 2 bancos, un banco suizo y un banco inglés. La pregunta del millón es, ¿cuál de todos estos países, Colombia, Chile, Perú, Inglaterra, Suiza, asume competencia? Era un problema. Entonces se generó esa necesidad de crear un solo espacio internacional. Y la pregunta es, ¿y esto cómo lo
mastico en mi legislación. Con el decreto legislativo 986 se modificó el inciso segundo del artículo 2 del Código Penal para incorporar una fórmula específica para el caso de lavado de activos. Cuando se realice cualquier operación de lavado de activos cuyos efectos tengan repercusión en el Estado peruano puede asumir competencia. Esa es la base normativa. Cuarto, la flexibilización del secreto bancario. Hasta 1988, por ejemplo, Estados Unidos era uno de los países donde sus ciudadanos no podían ser pasibles de levantamiento de secreto bancario por casi ningún país del mundo. Y obviamente tampoco las empresas norteamericanas, porque no olvidemos, el delito de lavado de activos, insisto, resalto y recalco, es un delito de personas jurídicas. No se sorprendan que nos vaya a pasar lo mismo que a Chile y España, que ya han incorporado la responsabilidad penal dentro de sus ordenamientos jurídicos. Señores, hay un proyecto de ley que es el número 7, ¿está bien? Hay un 7º proyecto de ley para incorporar y realizar modificaciones al Código Penal y estructurar un bloque de artículos referidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y desaparecer esa figura del actuar por otro. Por ejemplo, modificar el artículo 27, el 28, etcétera y siguientes. La pregunta es, ¿de qué forma genera un impacto esta política en materia de lavado de activos? Nosotros tenemos una ley general del sistema financiero que en su artículo 143 establece en uno de sus literales que en casos de lavado de activos, incluso cualquier Estado, repito, cualquier Estado extranjero puede solicitar a nosotros información que esté protegida por el levantamiento de secreto bancario. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, el año pasado nuestro fiscal de la Nación viajó cual fiscal adjunto, ¿está bien? Viajó hasta Costa Rica para in situ realizar algunas diligencias? Oiga, pero un fiscal puede ir hasta Costa Rica para poder recabar información, incluso que esté protegida por el levantamiento, por el secreto bancario. Sí. ¿Dónde está la base normativa internacional? Convención de Viena, Convención de Palermo del año 2000. Marco normativo interno, el artículo 143 de la Ley General del Sistema Financiero. Y no solamente eso, en la 1106, al igual que en la 27.765, existe un artículo en el cual se faculta al fiscal la solicitud directa al juez para el levantamiento del secreto bancario en casos de lavado de activos. Quinto, procedimientos oportunos y eficaces en materia de incautación y decomiso. Otro de los dolores de cabeza que hasta ahora subsiste frente a los organismos internacionales va de la mano con el problema de qué hacer. Oiga, ya identificamos las cuentas, ya individualizamos a los autores, individualizamos las organizaciones criminales, ya los hemos detenido, ya hemos solicitado su extradición. Por ejemplo, ahorita el Chapo Guzmán, que ha sido capturado hace aproximadamente un mes, ha recibido, el primer país que ha solicitado su extradición ha sido Estados Unidos, y se la han aceptado, para que después de la condena que sufrió en México, ¿está bien?, vaya a recibir el resto de su condena en ese país. Pero ¿qué hacemos? Dicen en Viena, si ya detenemos, si ya sancionamos, si ya identificamos las cuentas, si ya sabemos dónde está el dinero. Si no sabemos incautar, si no podemos repatriar el dinero. De los 690 millones de dólares producto de la corrupción
en la década de los 90, más del 70% aún continúa congelado en los bancos suizos. Doctor, ¿y por qué más de una década, ya casi 2 décadas, en stand-by? Nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen los procedimientos, porque a pesar de que existe la cooperación internacional, no existe la operativización de estos. ¿Y esto cómo se materializa en nuestro ordenamiento jurídico? El decreto legislativo 1104, que es la ley de pérdida de dominio, y su reglamento, que es un decreto supremo, ¿está bien?, elaboran, formulan, diseñan toda la regulación referida a lo que viene a ser un decomiso fuera del proceso, es decir, un decomiso sin condena como lo establece la doctrina internacional. Es decir, con la ley de pérdida de dominio se va a realizar una afectación, un proceso, no a las personas sino a los bienes. Quinto, el uso de la prueba indiciaria. No hay ningún otro delito en nuestro ordenamiento jurídico en el que normativamente, es decir, la propia norma, establezca, señale y consigne y autorice el uso de la prueba indiciaria para poder establecer y configurar los elementos del tipo penal. No hay otra. No lo tiene tráfico de drogas, no lo tiene robo, no lo tiene secuestro, no lo tiene extorsión, no lo tienen los delitos tributarios, los delitos aduaneros, no lo tienen los delitos de terrorismo, con el decreto ley 25.475 no lo tienen. Solamente lavado de activos. ¿Por qué? Porque a partir de esta sexta política es que se genera toda esta necesidad de poder hacer uso de la prueba indiciaria. Y ojo, pestaña y ceja, no es lo mismo prueba indiciaria que inversión de la carga de la prueba. Porque lo que puede alegar muchas veces la defensa es, oiga, esto es inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque le está obligando a mi patrocinado o al procesado o al investigado a que él sea quien demuestre su inocencia a través de la documentación sustentatoria. Y eso no es así, o no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la pericia que muchas veces se realiza en las investigaciones y los procesos y juzgamientos, porque la Sala Penal Nacional muchas veces también dispone y autoriza la realización de pericias, estas no necesariamente se hacen a partir de la documentación que tiene que presentar el procesado, sino que va a ser información recabada de las diferentes entidades, SUNAT, registros públicos, SUNAT, etc. Pero ¿cuál es la diferencia entre prueba indiciaria e inversión de la carga de la prueba? Muy fácil. A ver, un ejemplo. Primero voy a dar un ejemplo de prueba indiciaria y luego uno de inversión de la carga de la prueba. Este ejemplo nunca me falla y siempre se van a acordar. Por acá veo algunos jovencitos, ¿está bien? En algún momento se van a casar, no lo hagan, ¿está bien? Pero imaginémonos un matrimonio joven, emocionados, ahorran 5 años para casarse, hacen su boda, todo bonito. El esposo llega todos los días temprano, 4:45 está marcando su tarjeta, se va al supermercado, al súper, a comprar todos los ingredientes para cocinarle la cena a su esposa que viene cansada de trabajar, y así el primer año, el segundo año, pero el tercer año, está bien, un día jueves le dice a su esposa, oye amor, ¿sabes qué? El día de hoy la Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte de Lima va a realizar un curso y va a dictar el doctor Paucar y va a ser hasta altas horas de la noche, hasta las 11 de la noche o hasta no sé hasta qué hora vamos a quedarnos. Ya no te preocupes amor, ve nomás. Viene a las 5 de la tarde, se apunta y se retira y se va a hacer sus andadas. La esposa lo llama a las 10 de la noche y no contesta. Le llama una segunda vez y apaga el celular. Llega a la casa a las 3 de la mañana. Llega a la casa a las 3 de la mañana, la esposa le espera en la sala, entra y está despeinado, asudado, está con la camisa desabotonada, está con lápiz de labial
por todo el cuello, los famosos mechones de pelo en el saco, de diferentes colores, y tiene la ropa interior al revés. El doctor dice, esa no me la sabía. Pues bueno, la mujer, ¿qué le va a decir? O la esposa, ¿qué le va a decir? Oye, yo, acá tengo la foto, tú has estado en tal lugar. ¿Qué le va a decir el esposo? Principio de imputación necesaria, dime con quién, cuándo, en dónde, cuántos minutos, cuántas veces, en qué hotel, etcétera. No, simplemente la esposa le dirá, ¿sabes qué? Lárgate de la casa, ¿verdad? A uno de ustedes ya que los han votado, ¿no? Con sinceridad, levanten la mano. ¿Está bien? Le va a decir, ¿sabe qué? Lárgate de la casa, porque con todos los indicios que veo, tú te has portado mal. Afuera. ¿Ella le ha traído un video, una foto, alguna prueba documental? No, indicios. Una serie de indicios en las cuales el esposo no ha podido dar ninguna justificación razonable. Eso es prueba indiciaria. Pero inversión de la carga de la prueba es diferente. Es cuando se le obliga al investigado a que pruebe su inocencia. Por ejemplo, el mismo matrimonio, ¿está bien? Y en el tercer año, en un domingo familiar, tocan el timbre. Sale la esposa, abre la puerta y ve a una señora muy guapa, una modelo como Karen Schwartz, 1,90 m, ¿está bien? Y le pregunta, estoy buscando al señor de la casa. Y la esposa le pregunta, ¿y para qué lo quiere ver? Y viene con un chiquitín de 5 años, la misma carátula que el esposo. Y le dice, vengo a buscar al señor de la casa porque quiero que reconozca a su hijo. A la esposa le va a dar patatús, le va a dar una embolia, le va a dar calambre cerebral, etc. Va a llamar al esposo, alguna le habrá pasado alguna vez en su vida, espero que no. Pero suele pasar en los anales judiciales. Pero llama al esposo y le dice, ¿sabes qué? Esta mujer dice que ese niño es tu hijo. Tú demuéstrame que no eres el padre. Esa es inversión de la carga de la prueba. Hay una gran diferencia. Muy bien, sigamos avanzando. El lavado de activos, hay que destacarlo, como fenómeno es un proceso cíclico, es un proceso económico, financiero y contable que tiene una finalidad, una sola finalidad: dar apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia delictiva. Si es que alguien se dedica al tráfico de drogas y ya en un año ha generado una ganancia de $50,000, lo primero que va a hacer es invertir, hacer depósitos, comprar bienes, ¿está bien? Poner bienes a nombre de testaferros, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tipo de criminalidad no convencional, es decir, no tiene la misma lógica ni dinámica que un delito de robo, de secuestro, de extorsión. El delito de lavado de activos es un delito no convencional que presta sus servicios a las organizaciones criminales a los efectos de darles un reaseguramiento de su capital. Es decir, oiga, yo ya hice un pase de droga en Holanda a través de una empresa de espárragos. Es un caso bastante conocido. Tengo $5 millones. No importa que me pierdas 100,000, 200,000. Quiero que me lo ingreses y me constituyas empresas en el Perú. Y para eso, ¿qué van a necesitar? Abogados, contadores, administradores, economistas, brokers de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. El lavado de activos ofrece siempre una visión o una apariencia de formalidad.
Es por eso que en la mayoría de investigaciones de lavado de activos, ¿qué es lo primero que presenta la defensa? ¿No? Presenta todas las declaraciones de renta de aduanas. Presenta todas las declaraciones de impuesto a la renta. Presenta todas las constituciones de registros públicos de sus empresas. Claro, ¿saben dónde está el detalle? En que van a presentar toda esa información, ya sea de una empresa de aerolíneas, sea de una empresa minera, etcétera. No quiero dar nombres, pero ya ustedes se imaginan a dónde estoy apuntando. ¿Está bien? Que van a presentar documentación sustentatoria solamente a partir de los últimos años. Porque si ustedes solicitan la documentación sustentatoria del capital inicial, jamás lo van a conseguir ni lo van a presentar. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen cómo justificar el origen del capital inicial, del capital social. Oiga, sí, pues usted me ha presentado documentación contable, financiera y tributaria del año 90 hasta el año 2014, pero usted ha constituido sus empresas el año 85. No, señor, ya no guardo la documentación de ese entonces. No, el dinero me lo prestó mi abuelita. Vamos a citar a la señora para que declare de tiene Alzheimer. Ya no puede declarar, o si viene a declarar, la clásica: voy a hacer uso de mi derecho de guardar silencio. Ese es el detalle. Van a aparentemente presentar toda la documentación justificando ese patrimonio, pero lo que no van a poder justificar va a ser ese capital inicial, ese capital social inicial. Los primeros préstamos personales no lo van a poder justificar. Y eso, por ejemplo, ha sido materia de 2 casos que ha elaborado el Consejo en los 2 últimos exámenes. Y bueno, los autores normalmente son personas que gozan de buena reputación económica y social. Ustedes no van a encontrar un lavador de activos que tenga antecedentes penales. Imposible. Si yo soy un traficante de drogas y tengo $2 millones, no se lo voy a dar a una persona que ya tiene antecedentes y que la policía ya le ha echado el ojo. Ni que fuera tonto. ¿Se lo voy a dar a quién? A una persona que, como dicen, que pase piola, que pase desapercibido, que no genere sospechas, que cuando me constituya las empresas, la SUNAT no le eche el ojo, que cuando vaya al banco a poder aperturarme cuentas bancarias, la UIF no le caiga encima con un reporte de operaciones sospechosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tamaño de un pequeño caso de lavado de activos. Cientos y cientos y cientos de tomos. ¿Qué contienen esos? Declaraciones, pericias, cartas rogatorias, cooperación internacional, estados financieros, estados bancarios, estados financieros de las personas jurídicas, porque repito, resalto y recalco nuevamente, aunque parezca ocioso decirlo, el delito de lavado de activos es un delito de personas jurídicas. El fiscal, el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, desde la denuncia con el Código de Procedimientos Penales y desde la comunicación al juez de la investigación preparatoria, está bien, con el inicio de la investigación preparatoria, debe de incorporar a la persona jurídica en el proceso penal, no solamente para la reparación civil, sino para la aplicación de las consecuencias accesorias específicas que están planteadas, establecidas y fijadas en el artículo 8 de la 1106. La criminalidad organizada y el financiamiento del terrorismo. En noviembre del año 2012 se modificó el artículo 4 del decreto ley 25.475, la ley penal de delitos de terrorismo, en el que se
hicieron reajustes sustanciales respecto al delito de financiamiento de terrorismo. ¿Por qué? Para hacerlo un delito internacional, un delito con proyección mundial. ¿Y cuál es la diferencia entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos? Pregunta del Consejo. Mientras que el lavado de activos toma, recoge dinero de procedencia ilícita para darle apariencia de legitimidad, el financiamiento de terrorismo tiene un proceso inverso. Recoge, recaba, recopila dinero de procedencia lícita para la realización, ejecución y comisión de atentados terroristas. Esa es la diferencia. Bueno, no pueden apagar la luz, pero bueno. Esta es otra de las preguntas que ha hecho el Consejo y que tiene que ver con las organizaciones criminales. Como todos sabemos, los tres elementos sustanciales para poder determinar la existencia de una organización criminal son tres. Primero, estructura. Segundo, permanencia. Y tercero, objetivo delictivo. Lo mismo pide el artículo 317. Pero ya estamos en el año 2014. No estamos en el siglo XX. Ya hemos dejado de lado las concepciones clásicas de las estructuras jerárquicas y verticales de las organizaciones criminales, donde existe un cabecilla y donde existen los alfiles y donde existen los sicarios y donde existen los peones. Ya no solamente convivimos con ese tipo de organizaciones criminales, que son la primera, la segunda y la tercera, sino que hoy en día convivimos también con organizaciones criminales flexibles. Es decir, grupos centrales, que son agrupaciones pequeñas de no más de 8 o 10 personas, altamente especializados, no tienen un jefe o cabecilla, sino que todo lo tienen o lo toman bajo una decisión consensual. No tienen una vinculación étnica ni social, como sí pasa, por ejemplo, en la jerarquía estándar. Si ustedes van a un cártel mexicano, o los cárteles mexicanos, ¿qué van a ver? La familia michoacana, el cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, y van a ver solamente gente de Sinaloa. Van a ver en el cártel de Juárez solamente gente de Juárez. ¿Por qué? Porque hay una conexión étnica. En cambio, en los grupos centrales, que es una tipología de las organizaciones criminales, no va a existir eso. ¿Por qué? Porque basta los conocimientos especiales para poderse agrupar. Oiga, yo soy abogado, tengo un amigo contador, una amiga economista, un amigo que ha trabajado en la bolsa de valores, tengo un administrador de empresas para que me vea las empresas de fachada. Nos reunimos. Oiga, pero yo soy de Lima, él es de Cajamarca, el otro es de Ayacucho. Yo nací en una choza, él nació en una cuna de oro. Eso no importa en las organizaciones flexibles. Tampoco en la red criminal. En la red criminal hay hombres claves que comienzan a tejer toda la telaraña de la organización criminal, y los puntos nodales van a consistir ya no en la familiaridad étnica ni social, sino en las lealtades. Doctor, usted me ha dicho que estas son tipologías de Naciones Unidas y bueno, ¿eso me sirve de algo a mí? Sí. La Corte Suprema, en sendas ejecutorias supremas vinculantes, ya ha establecido que, por ejemplo, en la década de los 90 lo que existió fue una red criminal de corrupción adecuada a la tipología 5 de este estudio de Naciones Unidas. O sea, no es que haya habido una cabeza, no es que haya habido alfiles, peones, etc. Lo que ha habido es una red en la cual un hombre clave, entre comillas, desde el Servicio Nacional de Inteligencia, comenzó a, mediante lealtades, lazos,
etcétera, pago de dinero, a crear toda una red con propósitos de mantenerse en el poder y enriquecerse ilícitamente. Entonces, estas son las tipologías de las organizaciones criminales. La ley 30.077, ley contra el crimen organizado, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano el año pasado y que aparentemente se iba a entrar en vigencia en diciembre del año pasado y que mediante otra ley ha sido postergada, ha sido suspendida en sus efectos hasta julio de este año por un tema presupuestal, establece por primera vez un concepto normativo de lo que viene a ser una organización criminal, que es un grupo de 3 o más personas, con permanencia y estabilidad en el tiempo, y dice, cualquiera sea su estructura, flexible o rígida, y que tenga como objetivo la realización de actividades delictivas. Ese es el concepto normativo que nos ofrece esta ley contra el crimen organizado. Un segundo acápite muy importante que nos trae como novedad esta ley es que todas las técnicas especiales que se han desarrollado para el tráfico de drogas y el lavado de activos, ahora con esta ley se pueden aplicar a todos los delitos de criminalidad organizada, trata de personas, tráfico de migrantes, minería ilegal, secuestro, extorsión, etcétera, delitos tributarios, etcétera. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Código de Procedimientos Penales, cuando se iniciaron los procesos anticorrupción, prácticamente no servían para nada, porque cuando el legislador elaboró ese Código de Procedimientos Penales del siglo pasado, jamás imaginó que llegasen a constituirse juicios orales con más de 100 personas, más de 100 procesados, más de 100 acusados, más de 50 delitos y cientos de expedientes. Del mismo modo, el nuevo Código Procesal Penal sirve con su principio de oportunidad, con la aplicación de la terminación anticipada, con la confesión sincera, con los procedimientos especiales de terminación anticipada o conclusión anticipada, etcétera, en casos de flagrancia, etcétera, sirven bastante para la simplificación de los procesos. Excelente. Pero esos son para delitos comunes. No está concebido ni estructurado para casos de criminalidad organizada. Para empezar, por ejemplo, los plazos que allí se establecen no son los más apropiados para poder llevar las investigaciones. Y en tercer lugar, se hace una modificación sustancial al famoso artículo 317, mal denominado delito de asociación ilícita, incorporándose, está bien, no solamente la integración a una organización criminal, sino también el promover y constituir una organización criminal. Y está agregando 2 agravantes más. Cuando el agente sea el financista, se agrava la pena de 8 a 15. Avancemos. Muy bien. No podemos, como había dicho al inicio, dejar de concebir el lavado de activos sin sopesar, analizar el resto de las organizaciones criminales. Si no entendemos, si no comprendemos cómo operan estas organizaciones criminales, no vamos a poder realizar buenas investigaciones y procesos de lavado de activos. ¿Por qué? Porque todo es un solo mercado común a nivel internacional.
Las organizaciones de tráfico ilícito de drogas necesitan de los traficantes de armas para poder agenciarse armas que puedan utilizar para la protección y el transporte de droga. Los contrabandistas requieren de mano de obra barata, prácticamente esclavos, y para ello requieren los servicios de estas organizaciones dedicadas a la trata de personas internacional, que van a traer personas de cualquier parte del mundo para ponerlas a trabajar bajo explotación laboral. Y ustedes dirán, oigan, pero ¿y cómo trabajan estas organizaciones de trata de personas, por ejemplo? Un caso acá en el Perú, para que vean hasta dónde llega la inconsciencia e inhumanidad de las organizaciones criminales, que no solamente se matan entre ellos, por ejemplo, en el caso de los cárteles mexicanos. Imagínense que esta es una alfombra. Imagínense que un barco sale desde Tailandia, va hasta Cabo Blanco, hasta uno de los puertos de Senegal en África, y luego va hasta Estados Unidos. Imagínense que esta es una alfombra. Imagínense ahora 100 alfombras en la parte más baja del barco. Ahora imagínense una persona echada acá, envuelta en todo una alfombra, metida en un contenedor por espacio de 10 días, sin agua, sin alimentos. Así transportan a las personas como si fuera mercadería. Esa es la realidad. Esa es la cruda y cruel realidad. ¿Cómo transportan la droga a nivel internacional? Se elaboran, se fabrican submarinos que pueden llevar hasta 3 o 4 toneladas de droga, clorhidrato de cocaína pura, hasta el puerto de Rotterdam, y de ahí distribuida a toda Europa. Mi pregunta es, ¿y qué tiene que ver con el lavado de activos? Tiene que ver mucho, porque ellos van a necesitar de gente que lave el dinero para poder hacer disfrute de estos capitales. Y obviamente la corrupción no pasa desapercibido a través de sus redes internacionales. Las etapas de lavado de activos son 3. La etapa de colocación, la etapa de intercalación y la etapa de integración. Doctor, ¿para qué me sirven las etapas? Así como el tráfico de drogas es un proceso cíclico donde comienza desde el campesino a sembrar la hoja de coca, a sembrar la marihuana, la flor de opio en Afganistán, hasta las personas que se encargan de elaborar las primeras sustancias, hasta las personas que compran esas sustancias a los campesinos y que luego pasan a los pozos de maceración y luego son llevadas hasta la costa y de allí llevadas a través de vuelos internacionales o a través de embarcaciones marítimas a Estados Unidos o Europa. ¿Está bien? Ese mismo ciclo y proceso también lo tiene el lavado de activos. Es decir, a través de 3 etapas bien definidas, el lavador va a dar apariencia de legitimidad y a partir de estas 3 etapas nos va a permitir identificar cuáles son los tipos penales que realmente viene a ser un dolor de cabeza con este tema de la imputación necesaria. En la etapa de colocación se van a llevar a cabo todos los actos de conversión. Y en cristiano, ¿qué cosas son los actos de conversión? Son los primeros actos, cualquier primer acto que se realice con el dinero, bienes, efectos o ganancias procedente de las organizaciones criminales y puestas en el sistema económico financiero, van a constituir un acto de conversión. Así como en un partido de fútbol, el pitazo inicial hace rodar el balón por primera vez, esa primera rodada de balón es un acto de conversión. ¿Cómo es eso? Ya sea aperturando una cuenta bancaria,
ya sea constituyendo una empresa, ya sea cambiando de dólares a soles o de soles a euros. Cualquier primer acto que realice va a constituir un acto de conversión. Luego, en la etapa de intercalación se van a dar los actos de transferencia. Y en cristiano, ¿qué cosas son los actos de transferencia? Todo aquello que se haga con posterioridad a la primera actuación con los dineros, bienes, efectos o ganancias van a ser actos de transferencia. Y una vez que se ha dado una chocolateada a todos estos bienes, efectos o ganancias de procedencia delictiva, en la etapa de integración, el lavador va a redistribuir, va nuevamente a hacer entrega al propietario original, ya no de dinero, bienes, efectos o ganancias, con una apariencia de legitimidad, sino que le va a dar un producto ya lavado, con el cual ya puede comprar, ya puede hacer uso de esos bienes, ya puede realizar operaciones sospechosas, ya puede ser accionista de determinadas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, un ejemplo para poder entender el tema de las etapas. Si yo les digo lo siguiente: Toñito, ¿está bien?, ha comprado una casa en Surco de 4 pisos valorizada en $5 millones. La pregunta es, ¿en cuál de las etapas estamos? ¿Colocación, intercalación o integración? Integración dice acá. Por ahí he escuchado colocación. Ojo, les estoy dando el tip para que cuando vayan a dar su examen al consejo, identifiquen lo primero. Faltan datos. Yo les voy a dar variables y van a darse cuenta cómo varía el caso. Si yo les digo, Toñito, en horas de la mañana ha recibido en una maleta $5 millones por parte de un narcotraficante colombiano para que le compre una casa en Surco, y Toñito ha hecho la compra por la tarde y ha realizado la transferencia y ha hecho todo el trámite ante registros públicos para poder aparecer como propietario de esa casa. La pregunta es, ¿en qué etapa estoy? Colocación, es la primera etapa. La primera etapa, colocación. ¿Por qué? Porque ha recibido directamente de la organización criminal el dinero para realizar la compra de un inmueble. Es un acto de conversión, un claro, evidente acto de conversión. No cabe dudas. Pero miren ahora el ejemplo cómo varía. Toñito aparece como propietario de esa casa de Surco valorizada en 5 millones en registros públicos como el propietario número 8. Porque cuando vamos a registros públicos, ese bien ha tenido 15 propietarios y Toñito es el número 8. Lo ha comprado en agosto del año pasado y lo ha vendido en septiembre. La pregunta es, ¿ahora en qué etapa estaremos? La siguiente, intercalación. ¿Por qué? Porque Toñito ha recibido de los propietarios anteriores y ha vendido al mes esa propiedad, incluso con pérdida. ¿Por qué? Porque esa propiedad, señores, se está lavando a través de testaferros. Y en esas 15 transacciones, entre esos 15 propietarios, pseudo propietarios, testaferros, se está realizando innumerables operaciones o actos de transferencia. ¿Por qué? Porque su finalidad no es quedarse con esa casa, sino recibirla y pasársela al otro. Es como un sistema de postas. Pero miren ahora, ¿qué pasa si a Toñito, está bien, compra esa casita, esa pequeña casita de Surco de 5 milloncitos, está bien, y la compra el año 2007? Y aparece como propietario de esa casa, de ese inmueble, desde el año 2007 hasta el día de hoy.
que ha sido detenido por una intervención que ha realizado la policía con el Ministerio Público. La pregunta es, ¿en qué etapa estaremos? En la última etapa, integración. ¿Por qué? Porque él está apareciendo como testaferro desde el año 2007. ¿Por qué? Primero, Toñito es analfabeto, no reúne el perfil económico. Cuando se hace una constatación in situ, se tiene que Toñito no vive allí, sino que vive en una chocita en Villa María del Triunfo. Y es más, se hace la toma de declaraciones y los vecinos dicen, a ese señor no lo conocemos, nunca he visto, no es nuestro vecino. Oiga, con esta prueba indiciaria, ¿qué puedo advertir? Que es un testaferro, pues. Y que desde 2007 está realizando actos de ocultamiento y tenencia en la etapa de integración. ¿Qué artículo? Artículo 2 del 1106. Y ojo, pestaña y ceja. Dentro del artículo 2 del 1106, como lo vamos a ver más adelante, hay 8 verbos rectores. Adquirir, ocultar, mantener en poder, administrar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la asimilación típica, ¿está bien? Los actos de conversión corresponden a la etapa de colocación, los actos de transferencia a la etapa de intercalación, los actos de ocultamiento y tenencia a la etapa de integración. Y señores, importante siempre, ante cualquier delito, identificar la naturaleza jurídica del delito. Los dos primeros delitos, los actos de conversión y transferencia, son delitos de naturaleza instantánea, mientras que los actos de ocultamiento y tenencia son de naturaleza permanente. Y usted dirá, doctor, yo soy operativo, yo soy práctico, yo soy full resoluciones, yo soy full oficios. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando usted tenga un caso, primero, identifique adecuadamente los plazos de prescripción. Porque los delitos instantáneos, ¿a partir de cuándo se contabiliza los plazos de prescripción? Desde el momento en que se realiza la conducta típica. Delito instantáneo. Un homicidio, si ahorita, por ejemplo, nadie me aplaude y mato a cada uno de los doctores de la cólera, porque no me ha aplaudido. Ya lo maté. ¿Desde cuándo contabiliza los plazos de prescripción? Desde el día de hoy. Pero los delitos permanentes se van a contabilizar desde el día en que cesa la permanencia. Es decir, si por ejemplo igualito, nadie me sonríe y nadie me aplaude y agarro al doctor y lo secuestro, lo meto acá al cuarto y le echo llave hasta la semana siguiente que vengo de Guatemala. Y lo encierro ahí toda la semana que voy a viajar. Y recién lo libero el día que llego. Es decir, el día lunes de la subsiguiente semana. La pregunta es, ¿desde cuándo contabilizo la prescripción? ¿Desde el día de hoy que lo encerré o desde el día que lo dejé en libertad? Desde el día en que lo dejé en libertad. Así funciona esto. Así funciona esto. Esta es la evolución normativa del ordenamiento jurídico respecto al lavado de activos. No olvidemos, en el ámbito sustantivo rige el principio tempus commissi delicti, es decir, se aplica la ley vigente al momento de realización del delito. Cuando se expidió el Código Penal de 1991 no había delito de lavado de activos. Y no es hasta el mes de noviembre de ese mismo año que, mediante el decreto legislativo 736, se incorpora por primera vez el artículo 296A y el 296B. Lavado de activos procedente del tráfico de drogas. Y no es hasta el año 2002, mediante la ley 27.765, la primera ley penal de lavado de activos, el año 2002, en la que se establece por primera vez el lavado de activos de forma autónoma. Con su modificación el año 2007, con el decreto legislativo 986 y la última redacción del decreto legislativo 1106 que configura un nuevo marco normativo del delito de lavado de activos. Ya para terminar,
ahora en esta última etapa de nuestra exposición, vamos a dar las principales pautas y los principales problemas de tipificación referidos al lavado de activos. Respecto al lavado de activos existen muchos problemas. En primer lugar, el fiscal no realiza una adecuada tipificación de los hechos. Se confunde. Cree que en el artículo 1 están los actos de ocultamiento y tenencia, desarrolla el marco doctrinal del delito de omisión de reporte cuando está hablando de ocultamiento y tenencia, en fin, hace todo un sancochado. Hay problemas respecto al delito precedente, hay problemas respecto al autolavado, hay problemas respecto a las conductas neutrales y hay, sobre todo, problemas de tipificación referido a las personas jurídicas. Recién se está incorporando esta nueva dinámica de poder incorporar a las personas jurídicas para poder aplicarles cualquiera de las consecuencias accesorias que están establecidas, reguladas y definidas en el artículo 8 del 1106. Pero, ¿cuál es la novedad con el artículo 1 del 1106? Pregunta el Consejo. Se pasa de un delito de resultado a un delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque ya no se va a requerir de un resultado para poder configurar y consumar el delito. Ese resultado, que antes estaba definido por la palabra I, ahora va a estar establecida como un delito de tendencia interna trascendente, a través de la fórmula con la finalidad de evitar. Cuando veamos en un tipo penal la fórmula con el propósito de, con la finalidad de, para, estamos frente a un delito de tendencia interna trascendente. Doctor, ejemplo de tendencia interna trascendente. El segundo párrafo del artículo 296, posesión de drogas con fines de tráfico. Artículo 153, trata de personas. El que recluta, el que transporta, etcétera, 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 y pone a disposición de terceros, personas con fines de explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, etcétera, con esa finalidad realiza el tipo penal. Otro ejemplo, el artículo 364, delito de colusión, segundo párrafo, ¿está bien? El que concierta, ¿está bien?, con los funcionarios que se encuentran a cargo con el propósito de defraudar al Estado. Esas fórmulas son utilizadas para poder establecer un delito de tendencia interna trascendente. Para terminar, porque ya nos acaban de enviar una carta notarial ya de desalojo preventiva y sobre todo por brindarle un espacio a la doctora que acaba de venir, la expositora, que ya nos va a ceder el uso de la palabra en unos minutos. Por último, hay más diapositivas, la diapositiva la voy a dejar, pero no quiero despedirme sin poderles ofrecer este pequeño cuadro que resume el delito de lavado de activos. Exíjanle a los miembros de la escuela que les entreguen las diapositivas. ¿Está bien? Ahí está resumido. ¿Por qué? Porque con este cuadrito ustedes van a poder estudiar mejor o conocer un poco más de lo que es el delito de lavado de activos. Y mi única pregunta de la noche va a ser, doctores, en la tipicidad objetiva tenemos al sujeto activo que puede ser cualquier persona. Las conductas típicas: convertir, transferir, ocultar, tener, adquirir, administrar, transportar, etcétera, etcétera, etcétera. Objeto de la acción del delito: dinero, bienes, efectos o ganancias. Todo eso es la tipicidad objetiva. En la tipicidad subjetiva vamos a encontrar cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, es decir, mediante dolo directo o dolo eventual. ¿Con la finalidad de qué? De evitar la identificación, incautación o decomiso, ¿de qué? Del dinero, bienes, efectos o ganancias. Mi pregunta es,
Ese es todo el tipo penal, ¿eh? No hay ninguna palabrita más, está todo definido ahí. Mi pregunta es, ¿en qué parte, en qué cuadro que tienen frente a ustedes dice delito precedente? ¿En qué parte? ¿Dónde dice delito precedente? O por lo menos la palabra delito, ya si quieren ser más exquisitos. En todos los viajes y conferencias que he dictado, me he sentado al costado de juristas de la talla de doctor Lamas Puzo, doctora Cantizano, etcétera, doctor Caro Coria, y siempre has hecho la misma pregunta, doctor, ¿en qué parte dice delito precedente? No lo dice. No, que el origen ilícito se sobreentiende que la doctrina, claro, la doctrina alemana, la doctrina española, que sí requieren delito precedente porque su tipo penal dice que provenga de un delito de la lista tal. Acá no lo dice. Por eso es que para poder entender nuestra norma hay que siempre leer autores peruanos. Doctor, entonces la doctrina extranjera no sirve para nada. Sí sirve, pero referencialmente. Solamente referencialmente. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto y será en otra oportunidad. Muchas gracias, doctores. Quiero agradecer la excelente intervención del doctor Marcial Paucar Chapa y como agradecimiento esta escuela les pide un certificado por el cual le pedimos su fuerte aplauso. Muchas gracias.